Lo que pido es que me dejen tranquilo. No me acosen con entrevistas al pedo, ni... Se terminó mi ciclo hace rato. Sinceramente me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. José Pepe Mujica murió tal como vivió, con desobediencia, ternura y una irreverencia que dejó a medio continente con un nudo en la garganta y el otro medio sin poder creer que el último presidente decente del mundo ya no está. Lo anunció el propio presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a las 16:14 del martes. Un mensaje simple, pero cargado de verdad y tristeza. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Y con eso se confirmó lo que ya muchos temían, que el hombre que despreciaba el poder, que decía que el protocolo le chupaba un huevo y que gobernó un país como si aún viviera en una cooperativa barrial, finalmente se había ido. Pero Mujica no se murió como un político más. Ni siquiera murió como un expresidente. Murió como un mito. Uno que prefería escapar en su Fusca celeste antes que dejarse atrapar por los discursos vacíos. Uno que cocinaba su propia comida, barría su casa, se negaba a usar corbata y mandaba a cagar a sus asesores cuando le pedían que se cambiara el buzo. ¿Cuántos presidentes conoces que no dejaban que les abrieran la puerta del auto por parecerles una ridiculez? La muerte de Mujica no fue sorpresiva, pero sí devastadora. El cáncer de esófago que lo venía desgastando desde hacía meses ya se había metido en el hígado. En enero de este año lo dijo sin anestesia: «Me estoy muriendo». El guerrero tiene derecho a su descanso, y no fue una pose, fue como siempre brutalmente honesto. Decidió no someterse a más tratamientos. No quería extender su vida entre tubos y hospitales. Quería irse en su chacra, rodeado de sus perros, sus gallinas y su compañera de toda la vida, Lucía. Y así fue. En la misma casita donde recibió a presidentes, cantantes, revolucionarios y periodistas del mundo entero, Mujica pasó sus últimos días. En ese rincón alejado de Montevideo, rodeado de tierra, árboles y humildad. En ese terreno pidió que lo enterraran, pero no en cualquier parte, al lado de su perra Manuela. Sí, la famosa perra coja que lo acompañaba en todas partes, la que dormía en su cama y aparecía en fotos oficiales como si fuera parte del gabinete. Mujica lo dijo con una tranquilidad que eriza la piel. «Cuando me muera me van a quemar y me van a enterrar ahí, junto a Manuela, bajo ese árbol que sembré». Ese era Pepe. El mismo que en lugar de irse a vivir a una mansión presidencial, se quedó en su chacra sin revoque, con el colchón en el suelo y el termo de mate en la mano. El que prefería perder un vuelo presidencial antes que dejar de saludar a la gente en clase turista. El que se asombraba de que un avión tuviera peluquería, como le pasó con el jet de Cristina Fernández de Kirchner. Mujica quedó impactado por el baño con ducha, el living, la cama de 2 plazas. Él, que viajaba en aerolíneas comerciales y dormía incómodo para no sentirse diferente. Y mientras medio mundo se rendía a sus pies, en Uruguay lo veían con otros ojos, porque Mujica era un espejo incómodo. No se ajustaba a ninguna etiqueta y se decía socialista, pero respetaba la propiedad privada. Legalizó la marihuana, el aborto y el matrimonio igualitario, pero también defendía el orden y la institucionalidad. Se reunía con Obama y con Maduro, con el Papa y con Aerosmith. ¿Contradicciones? Todas. Pero también humanidad pura. Hay quienes lo amaban por su filosofía simple. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son. Y otros lo criticaban por su falta de formalidades, por sus frases sin filtro, por sus giros inesperados. Pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorarlo. En su presidencia, dejó a los encargados de protocolo completamente desquiciados. Los volvía locos, literal. «Los tengo en la torre, abajo de mi escritorio, y están al pedo todo el día». Se reía. Se escapaba sin avisar, los dejaba plantados, se aparecía en chancletas en actos oficiales. Y lo hacía con un placer que rozaba la travesura. Era como un niño grande, pero con una historia de vida que helaba la sangre. Preso político durante 13 años, varios de ellos en condiciones infrahumanas. No era un presidente perfecto, ni siquiera lo pretendía, pero fue un líder que puso la vara en otro lugar, el de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Y eso, en este mundo, es más raro que un unicornio.
Hoy Uruguay llora. Llora en silencio, como se llora a los sabios. Llora con rabia y con ternura, porque Mujica no era solo un expresidente, era un símbolo viviente de otra forma de hacer política. Una política sin marketing, sin maquillaje, sin miedo al qué dirán. Porque, seamos claros, no va a haber otro Mujica. No se fabrica gente así, ni con discursos, ni con marketing, ni con ideologías. Mujica era un milagro con patas, un exguerrillero que defendía la paz, un presidente que odiaba el poder, un político que decía la verdad aunque lo hiciera quedar mal. Y ahora que se fue, nos deja una pregunta que nos arde en la lengua. ¿Quién carajo va a reemplazar a alguien que pidió ser enterrado con su perra bajo un árbol, sin homenajes ni aplausos? Lo único cierto es que el viejo querido se fue como vivió, sin pedir permiso, sin dar explicaciones y con la frente en alto. Y aunque su cuerpo descanse bajo la tierra que tanto amó, su espíritu va a seguir molestando a los hipócritas, inspirando a los rebeldes y recordándonos a cada paso que se puede vivir con dignidad en un mundo que se arrastra por poder. Pepe Mujica ya no está, pero su fusca sigue rugiendo en el alma de quienes todavía creen que la política no tiene que ser sinónimo de asco. Su mate, su voz rasposa y sus puteadas tiernas van a seguir resonando donde haya alguien que se atreva a soñar con un mundo un poquito más justo, más humano y mucho menos careta.